Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano Guillermo. Amén. Dios le bendiga, hermano Guillermo. Amor de Cristo que excede todo conocimiento para que sea Amén. de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Le damos gracias al Señor porque el Señor es su gran misericordia. Nuevamente para alabar su nombre. Pero, amados hermanos, el Señor nos ha mandado a que prediquemos sus palabras. Así que ahora, Señor, hermano. en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Primera Corintios, capítulo 15, versículos 1 y 2. 9 Corintios, capítulo 15, versículos 1 y 2. 1 y 2. Gloria a Dios. Primera Corintios 15. Gloria a Dios. Amén. Versículos 1 y 2. Claro. Amén. Amén, hermano. Gloria a Jesús. Le voy a dar lectura a su palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, además, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Amén. No ayuda, hermano. Esa es la palabra, amados hermanos. Amén. Gloria a Jesús, hermano. La palabra que nos ha dado el Señor en esta hora. Bendito el Para Señor, hermano. que Amén. y seamos edificados. Amén. Ustedes saben que Corinto era una ciudad portuaria donde había mucho libertad, ¿verdad? Manda al apóstol Pablo para que lleve el evangelio a ese lugar, ¿verdad? En sus misioneros y manda esta carta porque los hermanitos que eran de Cloé, ¿verdad? Dice su palabra porque habían entre ellos contiendas, ¿verdad? Diciendo que uno era de Pablo, otro de César. Sí, así es. Otros de Cristo. ¿Sí? Ayuda, hermano. Él les dice Pablo que si han sido algunos de ellos, ¿verdad? Ha sido crucificado Pablo por vosotros o han sido bautizados ustedes en el nombre de Pablo. No ayuda, hermano. Habían muchas diferencias entre ellos en cuanto a la enseñanza, ¿verdad? Lo que ellos habían creído, y por eso Pablo les manda esta carta, ¿verdad? Para aclararles de allí había un incesto, dice el hijo de un padre pues que había sido metido con la mujer de él, ¿verdad? Y también del matrimonio, de la Santa Cena, de muchas cosas les habla Pablo en esta carta a los Corintios, ¿verdad? Y también había diferencia entre ellos, ¿verdad? En cuanto a la resurrección. Pablo le manda esta carta, ¿verdad? Le dice, además declaro, hermanos, el evangelio que he predicado, el cual también escribiste, en el cual también perseveráis, por el cual así mismo retenéis la palabra que os he predicado, soy salvo, si no creéis en vano. Porque primeramente dice, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme. Esta es la palabra, amados hermanos, que encierra lo que es el evangelio, ¿verdad? Verdaderamente ninguno de los que iglesias o religiones que profesan a un profeta, todos son muertos, ¿verdad? Buda es muerto. Sí, todos los que profesaron pues ser de otras iglesias, profetas fueron muertos.
Pero Cristo murió, pero Sí. también al tercer día resucitó. Por eso dije Dios, allá hermano. en Romanos que Él fue Amén. pegado por nuestros delitos y fue resucitado Gloria a Dios. para nuestra justificación, ¿verdad? Así es que Dios mandó a su Hijo por amor a nosotros, ¿verdad? Amén. El mundo Sí. estaba en pecado por la transgresión de Adán, ¿verdad? Es palabra que a ellos se les dijo el Señor que no comer lo prohibido, pues que comiesen, de cierto morirán, les dice, pero Satanás, ¿verdad? En forma de serpiente se le parece a Eva y le dice que no, que esa es una mentira, que y ellos comen de ese fruto, si comen del fruto prohibido, van a ser semejantes a Dios y van a hacer sus ojos abiertos. Como ustedes saben que a todo mundo le gusta pues ser superior. A mayoría de personas les gusta estar en un lugar alto. Sí, perdón. A las personas no les gusta que los manden, ¿verdad? Somos algo altivos. Todas, pues la humanidad, ¿verdad? A causa de este pecado vino a caer en transgresión todo, ¿verdad? Dice su palabra que pasó de generación en generación el pecado. Totalmente que el mundo se hizo enemigo de Dios, ¿verdad? Por eso vino el pueblo de Israel y también para salvar a este pueblo, pero como ya era un plan de Dios, ¿verdad? Que no solo Israel se iba a salvar. Así es. Sí. Por eso mandó a su hijo, ¿verdad? A morir para reconciliar al mundo con Dios. Ustedes Sí, amén. Gloria a Dios. estaban destituidos de la gloria de Dios. Amén. Dios los entregó a una mente depravada, ¿verdad? Porque Bendiga, hermano. estaban en pecado. Hicieron cosas que no convienen, se encendieron en su mismo hombre con hombre, mujer con mujer, tuvieron relaciones allí, ¿verdad? Y Dios no le agradó. Dice su palabra que el pueblo gentil estaba arruinado. Amén. Pero no solo los gentiles, también el pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos se habían desviado de la ley de Dios que Dios les había dado por medio de Moisés. ¿Verdad? Moisés dice en Juan que la ley por Moisés fue dada, pero por Jesucristo fue hecha la justicia, la gracia y la verdad por Jesucristo fue dada, dice su palabra. Entonces, Dios estaba haciendo algo allí para que nosotros fuéramos, ¿verdad? Estuviéramos envueltos en pecado y todos pecamos, pues por cuanto todos pecaron, dice su palabra, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, judíos como nosotros que no éramos pueblo de Dios, ¿verdad? Es que dice su palabra, pues que por eso mandó a su hijo para morir y reconciliar en la cruz, ¿verdad? A todos en un solo cuerpo, por un solo cuerpo, que es Cristo, ¿verdad? Y entonces, Él fue muerto por nuestro dado para nuestra justificación. Que justificar quiere decir que los tomó por inocentes el Señor. Nosotros habiendo hecho tanto daño, tanto mal, pues el Señor nos ha perdonado, ¿verdad? Porque nosotros, pues, algunos practicábamos vicios y otros no, ¿verdad? Pero tenían grandes odios en sus corazones, grandes envidias. Así es. Sí, así es. Cosas que el hombre no conoce, pero el Señor Jesús sí conoce, ¿verdad? Todo eso. Incluso su palabra dice que cuando el Señor Jesús vino a este mundo, ¿verdad? Viendo que Él fue nacido, ¿verdad? Ya estaba profetizado que Él iba a nacer. Dice en ella, porque un niño no es nacido, hijo no es dado y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Sí, amén. Y su palabra fue Amén. creciendo, y dice que a los 12 años fue allá a Jerusalén y el niño estaba platicando allá con los doctores de la época, quedó en el pueblo
los padres se regresaron a su ciudad y cuando vieron que no estaba, regresaron a buscarlo y hallaron que estaba hablando con los doctores de la ley. Ya muchas de repente él, pues llegaron los padres y le dijeron que pues, él le había hecho así y él les dice que en el negocio de mi padre me conviene estar. Amén. Realmente, hijo de Dios. ¿Verdad? Y dice su palabra pues que allí, ¿verdad? Fue creciendo a la edad ya de que había una edad para ir a predicar la palabra, ¿verdad? Dice, Amén. a la edad de 30 años, pues él fue allá al Jordán a ser bautizado de Juan y he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que Amén. Gloria a Jesús. Amén. Sus pies. Una palabra que el Señor le dijo que lo bautizara y Juan se le oponía, ¿verdad? Decía, yo es menester ser bautizado de ti y tú vienes a mí, deja a Juan que así conviene que hagamos, que cumpla toda justicia. Vino Juan y lo bautizó, ¿verdad? Dice que cuando salió de las aguas, dice que los cielos fueron abiertos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, pues, bajó sobre él y posó sobre él. Y una voz que dijo del cielo, aquí, mi Hijo amado, en el cual tengo todo contentamiento. Amén. Gloria a Jesús. Y ahí empezó el Señor a predicar el Evangelio cuando oyó que, bueno, y ahí se fue levantado y fue llevado al desierto a ser tentado del diablo por 40 días y 40 noches. Dice que fue llevado por el Espíritu, ¿verdad? Y allá lo tentó el diablo preguntándole si eres hijo de Dios, ¿verdad? Que estas piedras se convierten en pan. Y le dice, Señor, no solo de pan vive el hombre. Es la palabra que sale. Amén. A un monte alto y le enseña todos los reinos de este mundo. Dice, todo esto te daré si postrado me adorares, ¿verdad? No, solo al Señor tu Dios servirás y Amén. solo a él la adorarás. Amén. Así, amén. Último lo lleva pues a los almenos del templo y le dice que se lance, ¿verdad? Hacia el pasillo y pues Cristo está pues que el Señor Padre mandará a los ángeles para que tu pie no tropiece en piedra, pero él le dice que no, ¿verdad? Que él nunca va a tentar a su Dios, a Jehová su Dios. Y no le hace caso, ¿verdad? Entonces dice que lo dejó por un tiempo, que fue el Satanás, desde entonces él, oyendo que Juan era preso, fue a predicar, ¿verdad? Allá donde dice que de la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, camino de Dios, el Jordán, Galilea, el pueblo acerca de luz y a los estados en región y sombra de muerte. Dios entonces comenzó a predicar al Señor y decía a los arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios, hermano. Amén. Todo el reino de Dios estuvo allí entre los judíos, ¿verdad? Pero a los suyos vino, dice, pero los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron de la potestad de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Amén. No son de carne, de sangre, ni de voluntad de varón. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Pero vino el Señor predicando el Evangelio allí en Jerusalén, ¿verdad? Y nadie creía en él, pues, ¿verdad? A pesar de que hacía muchos milagros. Pero no ayuda, hermano. Más bien se burlaban de él, ¿verdad? Un día dice que palabra que llevaron a un hombre en una camilla, ¿verdad? Allá donde estaba él, en Capernaum, y dice que estaba en una casa allí y estaba llena la casa y llegaron los varones allí, 4 con el enfermo, ¿verdad? Y cuando vieron que en la iglesia la casa estaba llena, se les ocurrió y abrieron el techo de la casa y lo descendieron, ¿verdad? Enfrente del Señor. Y el Señor viendo pues que era grande la fe de Dios. Amén. Grande eso, ¿eh? Por tanto te digo que tus pecados te son perdonados. Y ahí estaban los los escribas y dijeron, ¿qué placemos? Y solo Dios puede perdonar pecados. Y así es. Manifestándose ya que el Señor estaba con nosotros, el reino de Dios ya estaba aquí presente, ¿verdad? Y su palabra, pues, que conociendo
los pensamientos de los corazones de ellos, dice que le dijeron, pues, les dijo él, pues, de que es más fácil decir tus pecados perdonados, toma tu lecho en casa. Aleluya. Entonces, que el Hijo del Hombre, ¿verdad?, tiene potestad para perdonar pecados. Gloria a Jesús. Toma tu casa y vete, Amén. toma tu lecho y vete a tu casa. Miren qué bendición. Entonces Dios se acercó a nosotros, ¿verdad? Y nosotros le amamos a Él porque verdaderamente Él nos amó primero, ¿verdad? Sí, amén. Gloria a Dios. Cosas que hizo el Señor, tanto que predicó la palabra, pero a Él no le creyeron. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito el plan de Dios que así iba a ser, ¿verdad? Que iba a morir. Allá fue a la última cena, ya, ¿verdad? Se comió con los apóstoles. Había uno allí que cuando Sí, amén. comió el pan, ¿verdad? Metió el pan en su boca, allí entró el diablo, ¿verdad? Para pegar. Ustedes saben quién es, ¿verdad? Es Judas, ¿verdad? Y su palabra, pues que allí entró el Satanás. Le dice, Señor, Sí, así es. oye, hazlo, esto le dice, ¿verdad? Y se fue y lo entregó. Allá cuando estaba en el huerto llegaron, ¿verdad? Con Juan, Jacobo, con Juan y Pedro y Juan, allá llegaron, ¿verdad? También los discípulos, y llegó Judas, ¿verdad? Y ya le había dicho que por medio de un beso, porque ya había ido a ofrecer al Señor por 30 monedas de plata. Sí. Y su palabra lo besó y lo entregó, y fue llegado allá delante de los niños, ¿verdad? Para ser juzgado, y como los judíos no podían matar, ¿verdad? Y su palabra que lo entregaron a los romanos allá donde Pilato. Y su palabra que era un varón inocente que por envidia lo habían entregado. Y dice, no te defiendes, le dicen, no, le dice. Entonces no enmudeció, dice, así como dicen Isaías, ¿verdad? Que él enmudeció, no abrió su boca. Aleluya. Dice su palabra. Es que como cordero mudo, y ustedes saben que ellos no se oponen, así como los llevan al matadero, así. No pelean, ¿verdad? Cristo Jesús. Jesús también el juicio le fue quitado, pues. No le dieron oportunidad de que defendiera, porque es el plan de Dios, ¿verdad? No se tenía que defender. Amén. Y su palabra, pues, que allí, pues, lo entregaron. Lo quitaron. ¿Verdad? Allá había dos varones que eran ladrones, y su palabra dice su palabra que uno le decía, si eres hijo de Dios, ¿verdad? Desciende de la cruz, sálvate a ti mismo, salvando a nosotros. Sí, así es. Gloria a Dios. El varón le dijo, no sabes, pues, el varón inocentemente, y acá nosotros estamos acá porque Gloria a Cristo. Tenemos algo, le digo. Estamos pagando lo que hemos hecho. Sí, amén. Él reconoció, este varón, reconoció que Jesucristo es el Hijo de Dios, y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y amén. Gloria a Dios. Ahora, última hora, el varón se arrepintió, y cuando se dice la escritura, fíjense su palabra, que estando allí, como a las 9 de la mañana, lo crucificaron. Dice que a cerca del mediodía, dice que todo se puso oscuro, dice, y el Señor empezó a agonizar, ¿verdad? Bendito Jesús. Agua, y le dieron vinagre, y él no quiso tomarlo. Y él decía, Elí, Elí, lama sabactani. Gloria a Jesús. Sí, es cierto. Los días los soldados, vaya, Elías llama. Pero no, el Señor, pues, el Padre descargó toda su ira en él, ¿verdad? Pero en el cuerpo. Dice que, allí en Isaías dice que él cargó con el pecado de todos nosotros, porque Dios lo que aborrece es el pecado, ¿verdad? Gloria a Dios. Es lo que el pecado que el hombre hace. Así que entonces, su palabra dice que
cuando él expiró, dice que dijo, consumado es. Gloria a Jesús. Aleluya. Pelo del templo que sacó entonces de sus palabras. Amén. Sí, amén. Intermedia que dividía Gloria a Cristo el pueblo de Jesús. nosotros los gentiles, dice sus palabras, pues que antes no éramos pueblo, más ahora somos pueblo. Amén. Sí, gracias a Dios. Alcanzado misericordia, más ahora hemos alcanzado misericordia. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Dios, hermano. Hoy somos ciudadanos del Amén. pueblo. Qué bendición. Amén. Entonces, gran bendición, amados hermanos, que el Señor haya muerto, ¿verdad? Porque Sí. si el Señor no hubiera muerto, todavía nosotros Sí. no No hubiéramos sido tuviéramos juzgados, esperanza, hermano. Sí. estuviéramos fuera del pueblo de Dios, pero ahora somos Sí. pueblo. Amén. Bendito Dios. Pero resulta pues que este mensaje no es solo de la muerte, también es de la resurrección, porque si verdaderamente nosotros, si Cristo no hubiera resucitado, pues verdaderamente nosotros estuviéramos resucitados. Si Cristo no hubiera resucitado, van afuera nuestra fe, dice la palabra. Es cierto. Van afuera nuestra predicación, si Cristo no hubiera resucitado. Pero Cristo resucitó para darnos vida. Amén. Y Gloria a Jesús. Aleluya. Es cierto. Amén. Amén. Para Dios por medio de nuestro Amén. Señor Jesús, por el Amén. cual tenemos cada y a la fe por esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de los de gloria de Dios. Y no solo eso, también aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que Tiene que ser, hermano. Amén. Amén. la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor Sí, amén. en nosotros por el Espíritu Santo que nos es dado de sus palabras. Gloria a Dios. Amén. Entonces nosotros, amados Es hermanos, cierto, hermano. la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo Amén. pecado. Entonces nos redimió, el Señor nos compró, Qué bueno. ¿verdad? Él pagó la deuda nuestra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero Él se ofreció a sí mismo, dice, allá en Hebreos dice, porque si la sangre de los toros y los machos cabellos y la ceniza de las becerras rociado a los inmundos, dice, santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, Amén. el cual se ofreció a sí mismo a Dios, Gloria a limpiará Jesús. de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Gloria a Dios. Aleluya. Con una sola ofrenda hizo perfecto el sacrificio. Gloria a Dios. Bendito Jesucristo. A sí mismo, ¿verdad? Pero lo importante, amados hermanos, donde dice ya su palabra, que Él pone su vida y la vuelve a tomar. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Dios. Hemos creído en un Dios vivo. Amén. Sí, Gloria a Dios. amén. Amén. Muerto, está vivo. Gloria a Cristo. El tercer día resucitó, dice, y que fue sepultado, Sí. y que resucitó el tercer día conforme Santo es el Señor. y que apareció a Cefas y después a los 12. Imagínense, Sí, amén. Gloria a Dios. apareció a más de 500 hermanos juntos, de los Alabado. cuales muchos viven aún y otros son muertos. Amén. Sí, amén. Apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al postrero de todos, como a un Bendito Dios. Así es, me pareció a mí. Gloria a sí, Cristo. Pablo, ¿verdad? Como un Gloria a abortivo Cristo. que apareció a él. Gloria a Jesús. Me apareció. Es cierto. No, mi hermano. Aleluya. Palabra que allá, pues, él lo sepultaron, ¿verdad? Y el primer día de la semana dice que llegó allá Gloria a al Dios. sepulcro María Magdalena y su palabra. Y su palabra, pues, que ella, cuando llegó, no vio el cuerpo del Señor, pues, y se fue para donde los discípulos a decirles que el Señor no estaba allí en el sepulcro. Entonces, se fue Pedro y Juan al varón al que él amaba, de su palabra, y corrieron, y el más joven, ¿verdad? Gloria a Jesús. Aleluya. Llegó primero al sepulcro, pero él no entró. Hasta que llegó Pedro, Pedro entró, ¿verdad? Y vio allí que estaba vacío el sepulcro de sus palabras. Sí, amén. Así es. Palabra, pues, que solo hermano. y que no estaba ahí. Gloria a Dios. Lugar de esa palabra.
Y regresaron ellos, se fueron, ¿verdad? A avisarle a los hermanos que no estaba allí el Señor. Y María Magdalena dice que se Gloria a había quedado Jesús, bendito Jesús. de su palabra. Y de repente entró y vio a dos ángeles allí de vestiduras blancas. Uno estaba por Gloria a tal Dios. vez, y es verdad, de donde lo habían sepultado al Señor, y su palabra que le dijeron que a quién buscaba, y él dice que al Señor Jesús. Busco. Gloria a Entonces, Dios, hermano. desaparecieron y Gloria a Dios. un varón de vestidura blanca. Y él Gloria le a preguntó, Jesús. Sí, amén. Gloria a Dios. pensando que era el donde lo habían puesto, ¿verdad? Le dijo, preguntó para Andrés porque se lo dieron, para que ella se lo iba a llevar para enterrarlo. Gloria a Pero el Jesús. Señor se declara ahí, María, le dice. Entonces le dice ella, Raboni, y es que es el maestro, ¿verdad? Y él lo quiso tocar y el Señor le dijo, que yo todavía no he ido al Padre. Le dice, Bendito Jesús. Sí, amén. Gloria a Dios. a mis hermanos, le dice que yo he resucitado. Y se va para allá, para donde ellos, pero no le creen Gloria a a ella. Jesús. No le creen, ¿verdad? Dice su Qué palabra mayor, que hermano. llega el Señor estando ellos con las puertas cerradas, y apareció allí Gloria a Jesús. las puertas y ahí se les apareció y les dijo, ¿verdad? Que vas a vosotros, Amén. Y ellos Gloria a estaban, Jesús. ¿verdad? Porque sabían que él había muerto, ¿verdad? Y le dieron allí, no, si yo soy, pues dice él, ¿verdad? Amén. Entonces le sopló del Espíritu y les dijo que el Espíritu Santo, que lo que ellos ligaran aquí en la tierra va a ser ligado en el cielo, y lo que ligaran Amén. Sí, amén. Gloria a Jesús. Karen, ¿verdad? Entonces esa palabra pues que fueron ellos, ¿verdad? Y le dijeron a Tomás que el Señor se las había aparecido. Y Tomás les dijo, yo no creo, les dijo, Dios nos ayude, hermano. meta mis dedos en los orificios de sus manos y meta mis manos en sus costados. Como a los 8 días también se les aparece otra vez, y ahí estaba Juan, ¿verdad? Es cierto. Estaba Tomás, ¿verdad? Sí, amén. Le dice, Tomasito, mete tus dedos aquí en mis manos, en los orificios Sí. de mis manos, y mete tu mano en mi costado, le dice. No sé. Y le dijo, Amén. Dios mío, ¿verdad? Porque sabía que él era, ¿verdad? Amén. Y si ustedes se ponen a meditar, amados hermanos, tenía razón. Amén. Porque ellos verdaderamente esperaban a un rey que se sentara en un trono, que destronara a los romanos, Sí. ¿verdad? Ese reinado. Y ustedes recuerdan, la mamá de Juan y Jacobo llegaron a decirle al Señor que le llegó a decir ahí que cuando él se sentara en el reino, ¿verdad? En su trono, a Juan, que uno se sentara a su derecha y otro a su izquierda, ¿verdad? Y él dice que pueden tomar del vaso que él ha tomado, de la muerte y todo eso, ¿verdad? Pero que hacia su derecha o su izquierda es dado del Padre, porque ellos creían que el reino era ¿Es más. cierto? Así Juan, ¿verdad? Él creyó que verdaderamente el Señor se iba a sentar. Él también no se le. Amén. Gloria a Dios. Lo de Dios era celestial. Entonces no creía. Se supone pues que él decía, pues si yo verdaderamente tengo que verlo para creer, porque ya había recibido una decepción que él pensaba Amén. no se había dado, ¿verdad? Esto es lo que suponemos nosotros, pues lo que el Señor me da, pues que entienda así, ¿verdad? De que él Bueno, verdaderamente, hermano Guillermo, Dios le bendiga. verdaderamente él, ¿verdad? No quería sentir un fracaso, ¿verdad? Que de lo que había creído, pero cuando ve que él es, ¿verdad? Gloria a Cristo. Le dice, Señor mío, Dios mío. Amén. Yo le dice, porque me has visto. Tomás, Bendito Dios. Es cierto, has creído. más bienaventurados aquellos, los que Que sin sí ver. creen. Amén. ¿Sí? Mire qué bendición para nosotros, amados hermanos. Sí, Nosotros amén. le hemos creído al Señor. Nosotros hemos creído por lo que nos han dicho. Nosotros no le hemos visto al Señor, pero sí Pero lo lo sentimos, hermano. Aleluya. Él vive en nosotros. Que Amén. se mueve, Amén.
Aleluya. cambiado nuestras vidas. Gloria a Dios. Amén. Porque todos los que estamos en la obra del Evangelio, el Señor ha Amén. hecho obra en nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Todos antes éramos abominables. Sí, hermano. Hoy no, hoy somos olor de vida para el Señor. Amén. Sí, amén. Gran bendición, amados hermanos, porque nosotros estamos para muerte. Sí, Pero hoy hermano. somos de vida para vida, amados hermanos. Bendito Dios. Y Dios por eso vino a morir por nosotros. Y Sí. a Amén. resucitar para salvar. Amén, hermano. Gloria a Dios. Salvarlo, ¿verdad? Cristo El diablo, Jesús. dice la palabra de Dios que el diablo ha cegado los entendimientos de los incrédulos para que no les alumbre la lumbre del Evangelio. Amén, así es. Así es. Gloria a Jesús. ¿Cierto? Más que se le predique a la gente, por más que se le evangelice a la gente no cree. ¿Verdad? Sí. El Señor dio su vida, que hizo un gran sacrificio y que resucitó para darnos vida en abundancia. Amén. Eso- Gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios que nosotros estamos en su santa obra y nosotros sí les hemos creído, hermanos. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya. La incredulidad hay, hermano, ¿verdad? Sí. Amén. Aún en la iglesia en aquel tiempo los saduceos dicen que no creían en la resurrección y se oponían a la resurrección. Y hoy en estos tiempos también la gente no cree en la resurrección, ¿verdad? Se le habla Sí. ¿no? Y todavía le dice la gente a uno, bueno, ¿y quién ha ido allá al cielo para ver si Sí, así es. Es cierto. Ahora ya dice su palabra, porque cuando él se estaba despidiendo de sus discípulos, dice que se le aparecieron los ángeles. Bendito sea. Y el Señor se despidió, ¿verdad? Después de haber dado instrucciones, porque les dijo él, y por todo el mundo, toda criatura que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Creyere, Amén. será condenado, y estas señales se dirán los que creyeren, dice en mi nombre. Perseverar es el fin. Hablarán nuevas lenguas, ¿verdad? Bendito el Sí, Señor. amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Amén. Aleluya. Y les dio poder, ¿verdad? Les dio poder. Y les dijo él, ¿verdad? Que él se iba, pero no le iba a dar foros. Le iba a mandar el Consolador, el Espíritu Santo, para que Gloria a Jesús. para ellos también a nosotros, para nosotros. Es esa promesa que hemos aceptado. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Para nosotros también es esa promesa. Gloria a Jesús. Entonces, Dios los Amén. el Espíritu Santo que iba a enviar, ¿verdad? Nos iba a dar poder. Íbamos a hacer obras, Gloria a Dios. Aleluya. muy grandes obras, hermano. Palabras, teniendo 4 días de muerte, Amén, hermano. Dios le bendiga, hermano Guillermo. y su Gloria a palabra. Cristo Jesús. Pero el milagro más grande que ha hecho Dios es resucitar de los muertos, es el más grande. Amén. Ha hecho el Padre para resucitar a su Hijo y dice su palabra que ya cuando estaban teniendo al Señor y se le pusieron los ángeles, ¿verdad? A ellos se les apareció y el Señor fue llevado en una Sí, nube. amén. Dijeron, varón de Galileos que estáis viendo, y así Sí, como amén. veis el Señor Así es. Jesús, Gloria a Jesús. así Aleluya. está. Y nosotros, amados hermanos, en eso hemos creído. Por eso Amén. nosotros Amén. Gloria a Dios. vamos perseverando en obras. Las obtenemos de muchas cosas porque nosotros los queremos salvar. Si Amén. Cristo no hubiera resucitado, ¿de qué serviría que los obtuviéramos de muchas cosas? Y dice su palabra que si Cristo no hubiera resucitado, pobre de nosotros. Y todos esperamos a Cristo los más miserables de todos los hombres. Amén. Como dice su palabra. Así es. Esperamos miserables, porque solo en Cristo esperamos en esta vida y en la otra. Nada. Pero Dios, amor hermano, ha dado Sí, amén. vida en abundancia. Yo me Gloria a gozo, Dios. Aleluya. estamos esperando, hermanos. Amén. Esa venida. Por eso nos guardamos. Amén. Gloria a Dios, hermano. Guardamos Aleluya. para que el Señor venga y nos haya sido libres.
Haciendo. Gloria a Jesús, hermano. Solamente, amados hermanos, que Cristo es Amén. predicado porque resucitó de los muertos. Como dicen algunos de nosotros que no hay resurrección de muertos. Porque todavía, amados hermanos, hay gente que dice que no hay resurrección. ¿Verdad? Ya en Éfeso habían unos varones que decían que la resurrección ya había sido hecha, los cuales eran Himeneo y Fileto, ¿verdad? Sí. Decían, ya estaban confundidos, ellos decían que no había resurrección, pero nosotros sí sabemos que es resurrección. Hermano. Bendito Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad? En esto hemos creído. Esta es la base fundamental del Evangelio. Jesús murió y también resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Amén, gloria a Jesús. Todos nosotros. Amén. Y nosotros hemos creído porque hemos creído también otra señal indubitable, ¿verdad? Una de las señales creíbles pues es que nosotros sin verlo hemos creído y que nos arrodillamos al Señor, ¿verdad? Verle, sin verle, ¿verdad? Hemos creído y sabemos que el Señor está a la diestra del Padre. Y los arrodillamos y le pedimos y el Señor obra y todo lo que nosotros le pedimos conforme a su voluntad, Él lo hace. Nadie, hermano. No voy. ¿Cuántos milagros no nos ha pedido a nosotros? ¿Cuántos no nos ha Que lo dejes, yo le voy a dar. ¿Cuántas dificultades nos ha sacado el Señor a nosotros? De muchas. Amén. ¿Qué hemos creído en Él? Pero yo me gozo en la mañana, ¿verdad? Porque esta enseñanza es, pues, así como los resucitó la enseñanza de la resurrección nuestra. Allá dice, pues, que cuando esto fue vestido de porción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces, la palabra por vida es la muerte. ¿De dónde está? Sí, es cierto, hermano Dios. Más a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor. Amén, gloria a Jesús. Amén. Sucede que, amados hermanos, Bendito Dios. no solamente tiene pues la resurrección de Cristo y el convertimiento de nosotros, la salvación nuestra, sino que también pues el día cuando el Señor venga, nosotros vamos a resucitar. Gloria a Jesús. Amén. Dice, de verdad, los muertos en Cristo resucitaron. Amén, gloria a Dios. Amados hermanos, es la culminación de nuestra vida. Amén. El Señor va a bendecir, amados hermanos, que el Señor nos va a ayudar para que perseveremos. Amén. Así es. Amén. Amén. Hermanos, el Felipe y el Etiopía, ¿verdad? Y si ustedes meditan, lo que se necesita, ¿verdad? Para ser salvo es creer de todo corazón en ese. Amén. Creer de todo corazón, ¿verdad? En esta enseñanza, en esta doctrina, amados hermanos, como dice su palabra, ¿verdad? Que vamos a ser salvos. ¿Verdad? Aquí dice, ¿verdad? Porque con si retenéis la palabra, dice, Amén. que os he predicado, soy salvo, Y no. no creíste en vano. Amén. Así que tenemos que retener la palabra que escuchamos, amados hermanos. Gloria a Dios, hermano. Toda la palabra que predicamos está, amados hermanos, escrita en su palabra. Amén, gloria a Jesús. Nosotros hablamos de la Biblia, no hablamos de otras cosas. Gloria a Dios, hermano. Amén. Así que eso va a bendecir a nosotros, amados Amén, hermanos. hermano. Sí, amén. Estamos esperando la venida del Señor. Así que estas son mis palabras, que el Señor me les bendiga a todos. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén. Amén, hermano. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano. Amén. Gloria a ¿Ya está Dios. dormido? No, Amén. ¿Dormidito? no. ¿Ya estaban Bendiga, dormidos? Juan Inés. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Señor, hermano, por la palabra que Dios nos ha enviado. Sí, Como amén. les dije, la pidiéramos conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Y Dios haya visto la verdad. El tiempo ha corrido, hermano, ¿verdad? Sí, amén. A
veces a nosotros se nos olvida de que hay más, ¿verdad? Y nos alargamos, ¿verdad? Pero he estado meditando yo en esta palabra. Yo quiero que usted medite cuidadosamente el significado cuando Pablo le habla en el sentido en que le habla, hermano, ¿verdad? Sí, amén. Pero como les he dicho, no esperen gran cosa de mi persona porque duras penas puedo leer, ¿verdad? Así que tuvieron una carrera, ¿verdad? En estudiar, desarrollar la mente en letras, ¿verdad? Amén. No meterse mucho en esta palabra. Pero yo sé, confío que hay un Espíritu Santo, el cual, hermano, se encarga de revelarlos y darlos de la palabra de Dios. Amén. Sí, amén. Gloria. Diga bien, como dice la palabra de Dios. Medítelo, razónelo, examínelo. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: además, os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, en el cual también perseveráis, el cual también, que también perseveráis. Por lo cual, si retenéis la palabra que os he dicho, sois salvo, y si no, creísteis en vano. Amén. Ahora mi pregunta es, hermano, No sé dónde fue. Yo no he ido, ¿qué es lo que Pablo les estaba diciendo? ¿Qué era lo que Pablo les había predicado? ¿Estamos oyendo, hermano? Amén. Amén. Hermano, estamos escuchando. ¿Qué era lo que Pablo les había predicado y que les estaba recortando ahora? El evangelio, Estaba hermano. pasando en la iglesia de los Corintios. ¿Y? ¿Qué estará pasando en nosotros? Amén, hermano. Estamos mal, hermano. Lamentando. Qué Aleluya. pobrecito el hermano. Qué pobrecito el hermano. Qué pobrecito el hermano. Como que si el hermano fuera perdido. 15, Amén. 1 y 2 Corintios. Gloria a Dios. Pablo, cuando habla a los corintios, les estaba recordando acerca de la predicación que él les había hablado antes, acerca de la resurrección de los muertos. Sí, amén. Los corintios habían perdido esa visión y estaban turbados a causa de las falsas enseñanzas. Ya no entendían si había o no había resurrección, porque ya habían habido otras resurrecciones. Amén. Yo no he ido, hermano. Y como ya habían habido algunas resurrecciones, hermano, entraba la confusión si ciertamente los muertos resucitaban o no resucitaban. Esa era la pregunta. Y eso es lo que Pablo les está declarando cuando dice, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste. Ellos recibieron un evangelio donde Pablo les predicó que Jesucristo había muerto y que había resucitado conforme a las Escrituras, pero a los corintios se les había olvidado. Gloria a Dios. Gloria a Dios quiere que nosotros no se los olvide, los bautizados. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas veces como que se nos olvida, hermano, que somos bautizados y como que no hay resurrección y comenzamos a caminar en esta vida como que si no hay un Dios, como que si no hay un día. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero Pablo les comienza y les relata todo el capítulo, hermano. Gloria a Dios, Les hermano. anuncia, ¿verdad?, que Cristo había resucitado y que conforme a la Escritura, que así había muerto conforme a las palabras de Dios y a la Escritura. Y luego, hermano, al resucitar le apareció a muchos hermanos y luego le apareció a los apóstoles, después como a 500 y por último, dijo Pablo, me apareció a mí como un abortigo, aunque no soy digno de ser llamado apóstol, por cuanto perseguí la iglesia del Señor. Somos dignos, hermano. Amén. Amén. Ya oímos, hermano, ¿verdad? Cuando Cristo resucitó, hermanos, aún quizás algunos eran incrédulos a la resurrección, aún Tomás tuvo parte en eso, hermano, y quería tener una experiencia, y él también dudó hasta que Cristo apareció y se le presentó. Gloria Y le a Cristo enseñó Jesús. su padre, Aleluya. ¿verdad? Pero los corintios estaban allí pensando, hermano, ¿verdad?, que si en verdad había resurrección o no había resurrección. Pero usted cree que hay resurrección. Amén. Gloria a Cristo. Amén.
El Señor Jesús. Amén, hermano. ¿Verdad que hay resurrección? Aleluya. Por eso estamos luchando por una Amén. resurrección. Gloria a Jesús. Gloria a Bendito. Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. La resurrección, hermano, es algo que está enfocando que el hombre, hermano, que muere, hermano, muere con una esperanza, hermano, de que un día va a resucitar porque Jesús, Cristo aleluya. resucitó y es hecho primicia de los que duermen en Cristo Jesús. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Vea cómo le dice a la iglesia de los tesalonicenses. Porque no quiero, hermano, que los entristezcáis como los otros hermanos que no tienen esperanza. Amén. Amén. Porque si creemos que Jesucristo murió, también resucitó. Amén. Amén. Así es. Gloria a Así es. Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús. Amén. Y si Cristo resucitó, hermano, porque es necesario, hermano, que al sonido, hermano, de la trompeta, porque con voz de arcángel y trompeta de Dios, los muertos en Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. resucitarán primero. Amén. Bendito Luego Señor. nosotros, dice Pablo, se pone como que hubiera quedado. Luego nosotros que hubiéramos quedado Amén. hasta la venida de nuestro Amén. Señor Jesucristo, no Amén. seremos delanteros, Amén. sino que en un abrir de ojos seremos Aleluya. transformados y así Gloria a Dios. recibiremos al Señor en el aire. Amén. Gloria a Dios. Estas promesas de la iglesia y creo Amén, que Pablo está aleluya. animando. Esta obra, esta predicación es una predicación de animación a la iglesia por los tiempos que estamos viviendo. Hermano, que si el hermano se fue con Cristo, bendito el nombre del Amén. Señor, porque ven Gloria a Dios. victoria, ¿verdad? No hay lamento ni llanto, sino que hay Gloria a un Jesús. triunfo, Aleluya. porque el Bendito. hermano ya se Dios. fue, cesó de sus trabajos, pero sus obras, dice la Biblia, con ellos Aleluya. siguen. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Que los corintios se les había metido hasta aún en la cabeza. ¿Y con qué cuerpo se levantarán los muertos? Dios no Sí, ayuda. es cierto, preguntaban. No ayuda, hermano. ¿No lo habremos hecho esa pregunta? Nosotros a veces No, en nuestra hermano. ignorancia, a veces. No. No, hermano. Y Pablo les dijo, ¿verdad? Sabio les dijo, ¿verdad? Sí. Así les dijo. Ayuda, hermano. ¿Le dijo sabio? No, hermano. ¿O cómo le dijo? Sabio, sabio. Necio. Necio le Necios. dijo. Necio. Sí. Así les dijo, ¿no sabéis que lo que se siembra no nace si antes muere? Amén. Porque el grano que sembrar de trigo de alguna otra cosa, primero es necesario que muera para que luego nazca la planta Amén. y Gloria a dé Jesús. fruto. Bendito Amén. el nombre del Señor. Así Gloria. también nosotros, hermanos, ¿verdad? Es necesario que se siembra en cuerpo animal para levantarse en cuerpo espiritual. Gloria a Porque Dios. cuerpo hay terrenal y cuerpo celestial. Amén. Bendito Gloria a sea Dios. el Señor. Amén. Los muertos en Cristo se van a levantar con un cuerpo celestial. Nosotros, si quedaremos hasta la venida, es necesario que seamos transformados, porque Amén. esto corrupto heredará el reino de Dios. Amén. Carne ni sangre no heredará. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Por eso es que Gloria a Pablo Dios. quería animar a la iglesia que no perdiera la esperanza, hermano, de la resurrección, que no estuvieran pensando que no hay, porque hay resurrección, porque si no hubiera resurrección, dijo Pablo, y si Cristo no resucitó, entonces tampoco hay resurrección y nosotros somos hallados falsos testigos porque hemos testificado que Cristo resucitó, el cual no resucitó, dice. Pero Cristo resucitó. Aleluya. Cristo resucitó. Amén. Amén. Primicia Gloria a es Dios. hecho de los que duermen en Gloria a Cristo Jesús. Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Es el primero que ha resucitado para darnos Sí. un ejemplo de esperanza y confianza que también nosotros los levantaremos, resucitaremos cuando Cristo venga. Aleluya. Amén. Bendito el nombre del Señor. Bendito Jesús. La consolación de la Gloria a iglesia, Jesús de que no Nazaret. esté triste, que no esté desmayando, Amén. sino que recobre ánimos, porque hay Amén. resurrección de muertos. Gloria a Dios. Amén. Claro, el hombre que no tiene a Cristo sí tiene que afligirse, ¿verdad? Gloria a Jesús. Para él, Verdad.
también hay resurrección, ¿verdad? Sí. Eso, hermano, en Apocalipsis llamamos cuando dice que bienaventurado y santo el que Amén. tiene parte en la primera resurrección. Gloria a Jesús. Amén. La segunda muerte no tiene potestad en ellos, dice. Es cierto. Amén. Pero qué lamentable, hermano, ¿verdad? Por eso es que Pablo habla, hermano, a la iglesia de los mismos Corintios, hermano, cuando dice, y es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Amén. Gloria a ¿Tiene Jesús. usted esa esperanza? Santo es el Señor. ¿Tiene Aleluya. esa confianza de comparecer ante el tribunal de Cristo? ¿No quiere estar ante el tribunal de Cristo? Gloria a Jesús, hermano. Gloria a Dios. Dios nos Silencio. ayude, hermano. Oiga, Aleluya. Santo Jesús. hermano, alégrese porque si Amén. llegamos al tribunal de Cristo vamos a llegar a recibir premios, a Gloria a recibir Dios. galardones, Amén. conforme Gloria a al llamado, Dios. a ser consolados, hermano, Sí. a ser Amén. enjugadas Gloria a nuestras Jesús. lágrimas, hermano. Bendito El trabajo Jesús. que hayamos desempeñado en este mundo con dolores, con aflicciones, con persecuciones, pero que no nos hayan detenido anunciando la palabra bendita de Dios. Amén. Aleluya. Para eso es el tribunal de Cristo, para recompensar su trabajo. ¿Verdad? Cuando Él dice aquí que yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya obrado. Mire, según su trabajo, hermano. Si no trabajó, hermano, hermano, pero gracias a Dios que Dios en su misericordia nos da la salvación. Por gracia soy salvo, y no es por obra y no es don de vosotros, sino que es don de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Esa palabra nos alegra, hermano, nos da fuerza. Amén. Sí, amén. Qué bueno. Nuestra obra no es perdida. Nuestra obra tiene premio, tiene galardón. Sí, amén. Pero hay, hermanos, de aquellos hermanos, ¿verdad? Nosotros tenemos esperanza que Cristo va a venir a levantar su iglesia, se la va a llevar, luego la va a tener en bodas allá en el aire, y luego bajará el Señor y afirmará su reino aquí y estará aquí por 1000 años con su iglesia, la que ganó con su sangre, gozándose, alegrándose, caminando en calles de oro. Bendito el nombre del Señor, hermano. Ya bendito Mire Dios. qué dicha de la iglesia. Mire qué dicha y qué esperanza hay, hermano, y promesas de la iglesia. Amén. Amén. Y Pablo dice aquí en el libro de los Corintios, porque a él se le fueron sujetos todas las cosas. Sí, amén. Es necesario que él reine hasta que sean sujetadas todas las cosas. Y el postrero sujeto es la muerte. Y cuando todas las Gloria a cosas Dios. sean sujetos, dice Pablo, excepto vemos que aún él se sujetó al que le sujetó a él todas las cosas, para que sea Dios uno en todo y para todo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Milenio de sus años mileniales en la tierra, entonces le entregará al Padre el juicio. Bendito sea el nombre del Señor. Allí sería afligible y lamentable para aquellos que no tienen a Cristo, para aquellos que somos rebeldes en la obra de Dios, para aquellos que no queremos obedecer, para aquellos que no queremos escuchar. Entonces, Sí, hermanos, así es. se vendrá y hay que comparecer ante el tribunal, ante el trono blanco de Cristo. Y en el Amén, trono gloria a blanco Dios. no hay recompensa, sino que solamente hay condenación eterna. Amén. Aleluya. Es que hay dos resurrecciones. La iglesia tiene la esperanza de la primera resurrección para gozar. Amén. Sí. Que no crean y sean rebeldes, tienen también esa esperanza por rebeldes, también comparecer ante el trono de Cristo de Dios, ¿verdad? Para dar cuenta donde dice Gran la trono Biblia, blanco. Gloria a Dios. muertos. Aleluya. Sus muertos. Él ha de Dios sus muertos. Y todos fueron juzgados según las obras de Dios. Y el que no fue hallado en el libro, escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de Gloria a fuego. Jesús, aleluya. Sí, amén. Esta es la muerte segunda. La muerte del Sí. cristiano y de toda persona no termina cuando esta carne muere.
El que murió en Cristo se va a reposar a esperar el momento. Y el que murió sin Cristo también se va a esperar su momento, ¿verdad? O como quien dice, como la iglesia está en la antesala para llegar a la boda del Cordero, también los condenados están en una antesala de tormento mientras se les llega el día del juicio para ser condenados por cuanto no obedecieron a la voz del Evangelio. Gloria a Jesús. Amén. O sea, el nombre del Señor. Amén. Por eso es que Pablo le decía a los corintios, hermano. Además os declaro, hermano, el evangelio que los he predicado, el cual también recibiste, en el cual asimismo perseveráis. Si retenéis la palabra que os he dicho, sois salvos, y si no creíste en vano. Si usted no cree que hay resurrección, ha creído en vano, hermano. Sí. Amén. En vano son sus pasos. Está perdiendo su tiempo. Está perdiendo su tiempo. Porque Pablo dice, si no hay resurrección de muertos, entonces dice Pablo, comamos y bebamos que mañana. Amén, moriremos. así dice, gloria a Dios. Pero nosotros ¿En verdad? sabemos que hay resurrección de muertos, ¿verdad? Sí, amén. Amén, Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. gloria a Dios. Alienta, nos alegra y los anima a tomar fuerza. ¿Ver? Si estamos débiles, pues sabemos, bueno, si me muero, me voy con Cristo para un día. Bueno, Sí, amén. Amén. Aleluya. Amén, aleluya. No queremos llegar. Amén. Pablo le dijo a los corintios ya al final, hermano. Además, os le digo un misterio. Sí. Todos dormiremos, Amén. pero todos seremos transformados. Gloria a Jesús. Porque es necesario que sea tocada la trompeta. Sí, amén. Y los muertos levanten primero. Luego Sí. nosotros que hubiéramos quedado seremos Amén. transformados para recibir al Señor en el aire. Sí, amén. Entonces, hermano, cuando seamos transformados, esto corrupto será vestido de incorrupción. Sí, amén. Lo mortal será vestido de inmortalidad. Amén. ¿Qué es lo corrupto? ¿Cuál es lo inmortal? La carne es corrupta. Amén. Amén. La carne es inmortal, mas el alma no muere. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, vemos que cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corrupto de incorrupción, entonces dice Pablo que se efectuará la palabra que fue dicha: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu Amén. victoria? Gloria a Jesús. Aleluya. Que el aguijón de la muerte Sí. es el pecado y la Amén. potencia del pecado, la ley, más Sí, ¿verdad? gracias a Dios que nos da la victoria. Gloria a en el nombre Dios. de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, la que tenemos, qué esperanza tiene la iglesia. Amén. ¿Por qué estar triste? ¿Por qué estar desconsolado? No, hermano, la iglesia tiene promesas. Jesús dijo, si yo vivo, también vosotros viviréis. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Así nos dijo, si yo vivo, vosotros también viviréis. Y si Amén. Cristo, para que muchos hermanos ya Cristo murió y él lo tiene sepultado todavía, ¿verdad? Sí. Pero nosotros sabemos que Cristo resucitó, El niño que fue hace. hecho primicia de los que duermen. Amén. Señor, para esperarlos, ¿verdad? Así que me gozo, hermano, en el Señor, para Gloria a saber Dios. que hay una esperanza de resurrección, hay una Amén. esperanza para la iglesia, porque hay que entristecerse si tenemos las promesas de nuestro Dios. Gloria a Dios. Sí, amén. Tenemos esta palabra, Amén. la palabra de la resurrección, y la mantenemos por la fe, somos salvos. Y si Amén. no, hemos creído en vano. Vano. En vano, ¿verdad? Porque si no hay resurrección, ¿para qué va a trabajar usted, pues? ¿Para qué se va a esforzar? Si no hay resurrección. Entonces, decirle a carne, date gusto porque no hay resurrección, pero hay resurrección, hermano. Amén. Bendito sea el nombre. Alegro en el Señor, hermano, el poder estar con ustedes, poderles saludar y poder, hermano, alentarme en esta palabra donde me dice que si retengo esta palabra, Amén.
soy salvo. No la retengo, lo hago. En vano he creído. En vano. Pero usted no ha creído en vano, mi hermano. Usted ha creído en Cristo, ¿verdad? Amén. Aleluya. Usted sabe que Cristo resucitó, ¿verdad? Que se levantó de los muertos, ¿verdad? Amén. Que le apareció aquello, ¿verdad? Y aún después del aparecimiento, cuando iban aquellos rumbo al camino de Emaús, ¿verdad? Allá iba el Señor con ellos en medio y no le conocieron. Platicando con ellos, ¿no? Y solo le dijeron, tú solamente forastero eres y no sabes lo que ha acontecido. ¿Qué cosa les dijo él? Y comenzaron ellos a decirle y comienza él a declarar. Se que hizo como que iba más adelante, le dijo, quédate con nosotros. Sí, Y se amén. quedó. Y le dieron el privilegio de partir el pan. Y cuando él dio gracias y partió el pan, también desapareció. Y cuando desapareció dijeron, verdaderamente el Señor era. No ardía nuestro corazón cuando venía con nosotros, lo declaraba la Escritura. Amén, gloria a Dios. No arde su corazón cuando la Biblia, el Espíritu Santo le está declarando la Escritura, hermano, de la resurrección y que Cristo resucitó y que, ¿verdad? Y es primicia de los que de los muertos. Sí, amén. Sí, hermano. Es necesario que nos gocemos, hermano, y los alegremos en el Señor. Y yo me gozo, hermano, al saber, hermano, que Dios me da esa promesa y la mantengo hasta aquí. Por eso lucho y persevero, porque sé que si muero un día, voy a levantarme con el Señor. Ahora, mi obra no es recta delante de Dios y no está bien. Tiempo tenemos para enderezarla, para poder hacer recto, para estar confiadamente de que Dios nos va a levantar, ¿verdad? Amén. Me gozo, hermano, ¿verdad? Solamente que está preocupándome un poco allí, ¿verdad? No sé, pero el jueves vi a nuestro hermano Samuel y hoy tampoco lo veo, ¿verdad? No sé si estará atrasadito o estará enfermito. Hermano Josué debe saber, ¿verdad? Yo no lo vi del jueves ni lo vi ahora, ¿verdad? Algún caso tendrá. Pero bueno, nosotros nos hemos gozado. Amén, Nos hermano. hemos alegrado. Gloria a Tiempo Dios. para que usted también dé su acción de gracia, de contento y agradecido, que también esperen las promesas de la resurrección, ¿verdad? Aleluya. Amén, Aleluya, hermano. bendito De la Dios. iglesia son mis palabras y que Jehová les bendiga. Amén, hermano. Amén, hermano. Gloria a Dios, hermano. Hay tiempo de alabanza. Gloria a Dios. La Gloria a Dios. sangre del Cordero. Que por su pueblo Señor, Pues son millares porque para siempre misericordia. Pues son millares. Alma redimida, Porque para siempre su y los profetas conocerle y anunciaron anunciaron su próxima venida. Yo Proclamo santo